Hola equipo, Fanor Montoya, director y fundador de Corales de Paz, con quien estamos haciendo del buceo con propósito una herramienta de conservación, que se convierta también en una estrategia de cambio de nuestro comportamiento, que empecemos a practicar buceo responsable, tratando de cuidar ese ecosistema que tanto nos beneficia. Para nadie es un secreto que los arrecifes de coral están enfrentando una problemática bastante grande. Estamos hablando que más o menos el 20% de los arrecifes de coral han desaparecido en este momento ya se han ido, y el 75% se encuentra amenazado. Las causas de ese deterioro, de esa destrucción de los arrecifes coralinos son variadas, unas más urgentes que otras, pero no hay duda que una de las causas con las cuales nos encontramos más frecuentemente es el blanqueamiento coralino, el cual en los últimos años se ha vuelto más frecuente y más severo. Y el blanqueamiento coralino es simplemente la pérdida de la simbiosis que tienen los corales con unas microalgas llamadas zooxantelas. Ustedes ven ahí en la foto, están viendo un pólipo, y esas cositas verdes que ustedes ven ahí son las microalgas, las zooxantelas. Cuando las condiciones no son adecuadas, cuando la temperatura sube mucho, cuando hay muchos contaminantes en el agua, cuando el oxígeno cae, cuando la temperatura baja, cuando hay mucha iluminación, cuando hay baja iluminación, cuando hay condiciones de estrés, los corales le dicen a esas microalgas: qué pena, hasta luego, la situación está difícil, váyanse de la casa, no los puedo soportar. Resulta que esas zooxantelas proporcionan más o menos entre el 75 y el 85% del alimento que tienen los arrecifes de coral. Entre los procesos que nosotros vamos a hacer ahora, tratando de regresar al agua, de irnos a meter al agua nuevamente para bucear, para encontrar qué ha pasado con los corales y demás, volver a trabajar, nos vamos a ver enfrentados a tener que protegernos nuevamente del sol, porque duramos 4 meses encerrados sin nada de sol. Y pensando en eso, yo, hablando con una dermatóloga que ya les voy a presentar, ya, ¿cómo me voy a proteger yo si he escuchado de productos químicos, de protectores solares, de filtros solares que han sido relacionados con la mortalidad coralina también, que han causado blanqueamiento coralino, deformidades en el proceso de las larvas y también el rompimiento de esa simbiosis? ¿Cómo entonces puedo yo protegerme a mí, ¿sí?, y al mismo tiempo proteger a los arrecifes de coral? Yo puedo estar sesgado porque yo soy biólogo marino, soy instructor de buceo y quiero bucear, y seguramente no me protegeré ni nada de eso, y seguramente ya se me ven las manchas porque tratando de proteger los corales no lo he hecho. Pero para responder a esta pregunta de la manera más adecuada, de la manera más objetiva, fue que invité a la doctora Claudia Montoya. Ella es dermatóloga y tricóloga, dermatóloga de la piel, tricóloga del pelo. Como verán, también estoy, después de esto trataré de hacer una consulta privada si me ayuda con el problema del pelo que tengo yo. Claudia es dermatóloga de la ICESI, y a ella le pregunto que me ayude a responder cómo podemos protegernos del sol sin dañar los ya amenazados corales. Y la primera pregunta que le voy a hacer a Claudia, y muchas gracias por tenerla acá, por invitarme este sábado, es: ¿por qué nos tenemos que proteger del sol, Claudia? Bueno, hola, buenas tardes. Es un honor para mí estar hoy acá. Quiero decirles que estamos juntos y sin tapabocas porque somos hermanos y nos cogió la cuarentena. A él lo cogió la cuarentena en Barranquilla. En camino a Providencia. Bueno, realmente, como les decía, es un honor para mí estar acá. Este es un tema que cada vez tiene mayor importancia para todos, y los dermatólogos nos vemos más involucrados día a día. Cada vez nos preguntan más los pacientes: bueno, queremos cuidarnos, por supuesto, pero también queremos proteger el medio ambiente. ¿Qué debemos hacer? Entonces, lo primero que hay que entender es por qué tenemos que protegernos del sol. Bueno, por muchas razones. El sol, que siempre hemos dependido de él para evolucionar los seres vivos, obviamente lo necesitamos. Pues obviamente a lo largo de la historia también nos hemos ido dando cuenta de sus efectos negativos.
Estos efectos negativos son porque, como ustedes saben, la radiación tiene varias longitudes de onda. Hay diferentes tipos de radiación. Entonces están los rayos UVC, que supuestamente no llegan a la Tierra porque les impide la capa de ozono, pero con todo este problema del cambio climático, esa capa de ozono, ustedes más que yo saben que esto ha ido creciendo, entonces esos rayos tienen mayor potencial de llegar a nosotros. También están los rayos UVB, que son los rayos que tienen la capacidad de llegar hasta la epidermis, que es la capa más superficial de la piel, y los rayos UVA, que van más profundo y pueden llegar hasta la dermis. También hay otros tipos de radiación, está la radiación infrarroja y la luz visible como tal. Todos ellos tienen efectos en la piel. ¿Cuál es el mayor? El cáncer de piel. Entonces, las cifras son alarmantes para nosotros porque, por ejemplo, en Estados Unidos, que estudian tanto, hay de 2 a 3 millones de casos nuevos de cáncer de piel al año. Y de esos 200.000 son melanoma, que es uno de los cánceres más agresivos de la piel. En Colombia, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Cancerología se hizo un estudio en el 2010 y se encontró que de 1.000 pacientes que consultaron en ese año por cáncer de cualquier tipo, 200 eran cáncer de piel. Obviamente, cuando vemos esto, pues sabemos que hay que protegerse, y por eso estas campañas de concientización hacia la fotoprotección. Pero no solamente el cáncer. Están las manchas que hablaba Fanor, por ejemplo, obviamente, que es más importante, por ejemplo, para las mujeres, pero eso también es una causa de consulta importante. Yo también me cuido. Está el fotoenvejecimiento, que es el proceso de envejecimiento natural empeorado, digamos, o acelerado por la radiación ultravioleta, pero también hay unas enfermedades que son disparadas por la radiación, digamos, por la luz, por el sol, como por ejemplo enfermedades como el lupus, hay alergias al sol, y hay otros tipos de enfermedades que definitivamente la persona no puede o debe recibir esa radiación de manera controlada. Entonces, ante esto es que existe, digamos, esta necesidad de protegernos. Y les voy a decir otra cosa que está en la foto que están viendo, que pusimos un niño ahí. Es porque en los primeros 18 años de vida es donde se recibe la mayor acumulación de radiación. De ahí la importancia de empezar estas campañas desde los niños. Entonces, bueno, esa es la importancia, digamos, de la protección. Bueno, Claudia, somos buzos, muchos de nosotros, y definitivamente estamos expuestos al sol constantemente. Ahí de pronto, tú hablabas de ese incremento en los casos de cáncer de piel. Hay de pronto estadísticas de si los buzos o las personas que están en contacto con el mar de una manera mucho más frecuente tienen una mayor prevalencia de cáncer, o eso no... No, yo pienso que no. Hasta donde yo conozco no hay estudios poblacionales de este tipo, digamos, como que muy limitado a los buzos, o sí, pero sí hay de acuerdo a las poblaciones. Por ejemplo, se sabe que en Australia hay mayor cantidad de cáncer, en el trópico, por ejemplo, y en algunas partes, digamos, en Estados Unidos y en Europa. Entonces, en poblaciones específicas que yo conozca no, pero sí en países, digamos, ellos sí han hecho estudios importantes donde se ha demostrado este aumento, digamos, en incidencia y en prevalencia. Bien. Como buzos, nuevamente les decía, pasamos mucho tiempo en el agua, creo que ustedes lo saben más que todos nosotros. Por eso tenemos constantemente que estar protegidos del sol. Sin duda alguna utilizamos productos químicos que encontramos en los supermercados, algunas veces recetados por médicos o no, que tienen un sinnúmero de ingredientes que muchas veces no sabemos. Y hasta hace poco fue que nos empezaron a llamar la atención algunos ingredientes de los protectores solares, porque estaban relacionados tanto como daños para los humanos como para los animales. Habrán escuchado que la oxibenzona, el oxisanato, oticrilene y muchos otros más, óxido de zinc, óxido de titanio, una serie de ingredientes. Claudia, ¿qué sabemos de los ingredientes que tienen los filtros solares? Y la pregunta, para hacerlo más objetivo, es: hay unos que están mencionados con el daño de arrecifes de coral. Para no sonar activista, ni muy ambientalista, ni conservacionista, sin perder la razón,
hay algunos que estén también de pronto de esos. ¿Cuáles son los ingredientes y algunos de esos que estén relacionados en cuanto a riesgo para nosotros? Bueno, primero hay que entender que hay muchos tipos de filtros. Los hay orgánicos y los hay inorgánicos. Entonces, creo que tenemos una... Sí, una foto. Los orgánicos entonces son todos los químicos y los inorgánicos son los minerales o físicos como el óxido de zinc y el dióxido de titanio. Esos dos, la FDA está tratando de hacer una nueva regulación porque este es un tema muy importante pero también muy controversial. Digamos que no hay en este momento protocolos a los cuales nos podamos ceñir. Entonces hay estudios, pero también hay muchos estudios in vitro, hay pocos estudios en humanos, pero lo que todos estamos tratando de hacer es, existe la necesidad, nos hemos dado cuenta de los efectos en el medio ambiente, en este caso en los arrecifes de coral y en los seres humanos, entonces debemos todos trabajar de la mano y debemos tratar de llegar a un consenso. Entonces la FDA está tratando, que es pues la parte que regula todo en Estados Unidos, digamos, ustedes son una institución seria, ha tratado de clasificar estos filtros en cuanto a seguridad y efectividad. Entonces, seguros y efectivos, que se sepa, están el óxido de zinc y el dióxido de titanio. Ya vienen unos que no, digamos que definitivamente no se pueden utilizar, por ejemplo el PAVA, y son solamente 2. Y hay 12, digamos, que se usan en Estados Unidos que están por determinar. O sea, que la información es insuficiente, que hay estudios, como les decía, in vitro, algunos estudios en seres humanos, pero muy pocos, y que todavía ellos no pueden decir si sí o si no. Y ese es el mayor problema que tenemos en este momento, realmente. Y ahí entra la oxibenzona, que es la que más, digamos, se ha estudiado. Entonces, entendiendo eso, entonces, ¿qué evidencia hay en cuanto a esto? Bueno, se han hecho estudios, les voy a hablar primero, pues que tú obviamente... Sí, yo hablaré de la parte coralina y la parte humana. En la parte humana, que los estudios no son muchos realmente, se hizo un estudio durante 4 días en voluntarios, en personas voluntarias, y se les aplicó, digamos, diferentes tipos de protectores solares. Entonces estaba la oxibenzona, el octiroxato, octicrelene y el 4-MBC. Y la cantidad era 2 miligramos por centímetro cuadrado. ¿Qué se encontró en esas personas? Se encontró que restos, digamos, que había absorción tópica, y esa absorción se ha demostrado que es del 1 al 2%, aunque hay estudios que dicen que hasta del 10%, y encontraron restos de esos filtros tanto en sangre, en orina y por ejemplo en la leche materna. Y en algunos, algunos datos mostraron cambios hormonales, como pasó también en los peces, ¿no? Y en peces y corales. Pero resulta que esos cambios no fueron significativos, no tuvieron relevancia clínica. Entonces ellos no pudieron, digamos, decir, esto no es seguro, porque sí hubo cambios, pero no tuvieron ningún tipo de problema, digamos, clínico. Sin embargo, obviamente le queda a uno la preocupación, por ejemplo, que pase por leche materna. Entonces, ante esos hallazgos, es que estos filtros están por determinar. O sea, básicamente ellos no se comprometen, pero existe la duda. Pero ante eso, digamos, y eso es uno de los pocos estudios que hay, ante eso países, digamos, como Hawái, sacaron que no se puede utilizar en sus playas oxibenzona y octinoxato. ¿Listo? Y creo que a partir del 2021, eso lo sacaron el 1 de enero del 2021 no se puede. Y la ley. Cada vez más irán apareciendo estos tipos de estudios donde se demuestre el efecto, no solamente, digamos, en la parte del medio ambiente, sino, pues, por supuesto, también en los humanos. Entonces, también nosotros, los dermatólogos, nos hemos visto involucrados porque muchas personas nos preguntan y hemos ido dejando estos de lado y estamos recomendando, digamos, los que tienen, pues, al menos la evidencia de que son seguros y efectivos. Muchas gracias, saludando a todos, a Malpelo, a Ingrid. Hola. Y a muchos más, gracias por unirse en este momento. Entonces, Claudia mencionaba ahora que sí, que hay definitivamente unos ingredientes, los tienen ahí en
en la imagen que estamos compartiendo en este momento, en el lado, bueno, el que tiene el tipo de color semáforo, esos son los que se han encontrado riesgo en humanos según la FDA, los seguros en verde, los que están por determinar, los que están en amarillo, y en rojo los que definitivamente no son recomendados para uso humano. Si ustedes ven en el otro lado, tengo la imagen tapa un poquito, pues son los riesgos, son los ingredientes que han sido encontrados o relacionados con riesgo en animales. Están ahí todos en naranja y son algunos de los mismos que Claudia mencionaba en este momento. El óxido de zinc, el óxido de titanio, la oxibenzona, octinoxato, la octocrilene, abobenzona, homosalato, y hay otro más que no me acuerdo, octicilato. También son unos ingredientes que están ahí. Las referencias que informan o que reportan alguno de esos riesgos están ahí también y las vamos a publicar en un post que vamos a hacer. Sin embargo, quiero que quede algo claro aquí. Se han encontrado básicamente 3 problemas en términos de corales, 3 problemas específicos de los filtros solares, de esos que están ahí en los corales, tanto en adultos como en las larvas. El primero es, afectan la relación o la simbiosis que hay entre el coral y la microalga. Esos son el óxido de zinc, el óxido de titanio también y la oxibenzona. Esos han sido relacionados a un rompimiento de esa simbiosis y por ende la promoción del blanqueamiento coralino. Otros como el óxido de titanio y el octitanato también y octicrilene han sido relacionados también con deformidades a nivel de las larvas de coral. Aquí no hay, como dice Claudia en la parte de salud humana, aquí no hay información concluyente, porque todos estos estudios se han hecho en laboratorio. Realmente no hemos entrado al agua a evaluar qué pasa en el agua. Sin embargo, y aquí es muy importante mencionar también, en laboratorio esas pruebas que se han realizado para algunos con unas concentraciones demasiado altas, fuera de lo que se espera en el medio natural. Y yo bajé unas cifras aquí que encontramos con Claudia, más o menos, para darles un ejemplo. La oxibenzona, por ejemplo, cuando tiene más o menos entre 3 microgramos por litro, o son 3 partes por billón más o menos, ya empieza a generar el 50% de mortalidad o de blanqueamiento coralino en los corales. ¿Sí? Ahí están las referencias por si quieren ahondar un poquito al respecto. Estamos hablando de 3 microgramos por litro. Les doy un dato que encontramos acá. En el 2013 se hizo un estudio en Colombia y en otros países de Sudamérica para evaluar cuál era la cantidad de oxibenzona en la tierra o la playa. Se hizo un estudio aquí en Boca de Ceniza, en Cartagena y en Barranquilla y encontraron 5.38 microgramos por litro, igual bajas, pero ya está relacionado a una concentración que se ha reportado puede generar blanqueamiento coralino. Entonces es una situación que llama la atención. Como les digo, la información que existe no es concluyente, pero creo que aquí aplica lo que tú mencionabas. Si hay la posibilidad, si hay igual un riesgo, sino que concluyente, es el mismo efecto en corales y hay que tomar alguna medida para evitar, ¿cierto? Claro que sí. Bien, entonces, ¿cuáles son esas medidas, Claudia? ¿Cómo hacemos nosotros para protegernos? Igual, ¿cómo podemos nosotros proceder a... vamos primero a esa de acá. Y las recomendaciones para después, porque conclusión de todo esto es que nos tenemos que proteger. Yo igual tengo que no me sigan saliendo más manchas. Amigos míos buzos los he visto que desarrollan cáncer aquí en la nariz. Nos tenemos que proteger igual y el filtro solar, la crema solar sigue siendo de todos modos, por lo que tú dices, necesaria. Pero ¿cuáles son las recomendaciones desde el punto de vista dermatológico? Y yo iré las mías desde el punto de vista ambiental. Entonces definitivamente hay que usar algo. Vamos a hablar concretamente del protector solar. ¿Cómo lo vamos a elegir? Teniendo en cuenta todo esto que les hemos hablado. Entonces, si vamos a estar expuestos, vamos a ir a la playa, vamos a ir ¿sí? Entonces, elegir óxido de zinc o dióxido de titanio, digamos que son los más seguros hasta ahora demostrados. ¿Listo?
Obviamente estos no son 100% seguros para el medio ambiente como tú lo explicaste, digamos, pero que de lo que tenemos son los más seguros. Lo más importante es elegir que tenga un amplio espectro, o sea, que cubra para radiación UVB, pero radiación UVA también. Y eso es muy importante que cuando ustedes lean la etiqueta del protector solar, lo digan. Por ejemplo, antes decíamos bloqueador solar. Eso se quitó porque es que realmente no hay ningún bloqueador que bloquee por completo, y perdonen pues la redundancia. Entonces por eso se dice protector solar. Lo otro importante es elegir el factor de protección. El factor de protección, como su nombre lo indica, es un factor. Depende de cada persona realmente, porque te indica cuánto tiempo estarás protegido sin quemarte. Entonces, por ejemplo, yo con esta blancura no parecemos hermanos, pero bueno. Si yo, por ejemplo, normalmente me quemo, me pongo roja 5 minutos expuesta al sol sin protección y me pongo un protector SPF 10, quiere decir que tengo 50 minutos, ¿sí? 10 por 5, 50 minutos de protección con eso que me estoy aplicando, ¿listo? Entonces, básicamente eso es el tiempo que nos da de protección sin quemarnos. Por supuesto, como les dije, depende de cada uno y depende de las condiciones. Algo súper importante es que no vale ponérselo una vez solamente. En condiciones de la vida normal, el protector solar debe aplicarse cada 4 horas. Pero si vamos a la playa, hay que reaplicarlo y más o menos se dice que entre 1 hora y 2 horas. ¿Listo? Entonces eso es importantísimo, hay que reaplicarlo. ¿Qué otra cosa debe decir? Que sea, por supuesto, resistente al agua y que diga cuánto tiempo dura esa protección en el agua. Antes también decían a prueba de agua, eso no es cierto. Entonces, eso se quitó y lo que dicen es resistente al agua y el tiempo que nos cubre. ¿Qué otras cosas debe decir? Pues obviamente que diga la fecha de vencimiento, y nosotros habíamos propuesto que dijera Reef Safe, pero bueno, eso es como una propuesta nuestra, no lo tenemos todavía. Bueno, mentiras, hay algunas marcas ecológicas, no vamos a hablar de marcas acá, pero que sí lo tienen, digamos, y eso sería muy interesante, pero como ustedes ven los gobiernos y esto todavía no hemos llegado a ese punto. Pero bueno, es algo para el futuro. Además de esas recomendaciones, ¿por qué tenemos la pregunta en Reef Safe o seguro para los corales en pregunta? Y es por esa misma discusión que tuvimos anteriormente, y es que todavía todos esos ingredientes que están relacionados con mortalidad coralina no hay evidencia concreta. Y hasta los últimos artículos, yo publiqué artículos de los últimos 4 años más o menos, 16 al 2020 más o menos, hay evidencia que contradice una o la otra, y todo tiene que ver con las concentraciones también. Y otro aspecto muy importante a tener en cuenta, y alguien me preguntaba, hacía una de las preguntas ahora, y era cómo sucedía el proceso de afectar a los corales. Me refiero de la partícula en el proceso, en el agua como tal, y ya la voy a responder. Pero antes de eso es lo de Reef Safe, y esa pregunta está relacionada a esto, es no podemos nosotros sugerir un protector solar que diga Reef Safe, es porque Reef Safe, esa etiqueta no está regulada, no está certificada todavía por ningún gobierno o ninguna entidad. Eso se ha convertido lamentablemente en una estrategia de mercadeo, y hay que ser muy cuidadosos con eso. Sin duda alguna, aquí hay una decisión a tomar, y es, si me debo proteger bien. Además de esas recomendaciones que menciona Claudia, una de las razones por las cuales yo, como biólogo marino, como buzo y como amante de los arrecifes de coral, pero consciente que tengo que cuidarme, mi sugerencia es: elijan bien, traten de eliminar todos los químicos que puedan. ¿Por qué? Porque es que puede que solo yo no genere un daño en los corales. Pero aquí hay unas cifras muy buenas que encontré yo en este momento que me gustaría compartir con ustedes. La dosis de aplicación de un protector solar con alguno de esos ingredientes dudosos, llamémoslo, digamos que no tenga oxibenzona, pero de pronto tiene óxido de zinc, de titanio, que para nosotros está bien, pero se han encontrado problemas con corales, ¿sí? Son de 2 miligramos por centímetro cuadrado. Eso es lo que recomiendan, ¿cierto? Eso nos da a nosotros más o menos que para todo el cuerpo de 1 metro cuadrado que tengamos, vamos a habernos untado más o menos 20 gramos en esa aplicación. ¿Listo?
2 aplicaciones al día, porque como somos los buzos nosotros, antes de meternos al agua, sí, nos aplicamos, nos metemos al agua, después de 45 minutos salimos del agua, ya se habrá perdido la protección, intervalo de superficie, ¿cierto? Nos tomamos el agüita, el sanduchito, antes de meternos para el segundo buceo, nos volvemos a untar otro bloqueador solar. Ahí estamos generando 2 aplicaciones, eso estamos hablando de 20 gramos por persona nomás. Eso un turista o nosotros los buzos cuando vamos para Malpelo, cuando vamos para Santa Marta, para Providencia o lo que sea, son aproximadamente 5 días de viaje que tenemos nosotros. 5 días y no son solo usted y yo los que nos vamos para el paseíto. Son más o menos unas 78 millones de personas que van a los arrecifes al año más o menos. Multiplica esos 78 millones, aquí estamos hablando apenas un 10% de los turistas de hecho que viajan al año. 78 millones por 40 gramos es una cantidad importante. 10 toneladas más o menos se han estimado de protectores solares caen al año más o menos al agua por el afluente de aguas negras, por contaminación, por la escorrentía y demás. Y aquí doy un ejemplo para, esas cifras son muy grandes, no entendemos. Si hablamos nosotros de San Andrés, que tenemos en San Andrés más o menos 1 millón de visitantes al año. Estamos hablando de 1 millón de visitantes al año, son más o menos unos 2.500 turistas al día en una playa pequeña como la de Sprat Bay en San Andrés, untándonos todos protector solar. Digamos que el 10% escogió bien el protector solar, eliminó todos sus ingredientes. Igual hay un impacto ahí, que si es definitivo que daña los corales, no sabemos, pero hay un riesgo ahí y hay que tomar una medida. ¿Qué sucede? Todos al agua, al eliminarse ese protector solar, esa cremita, esa sustancia empieza a entrar al agua, se deposita, ¿sí? Y cae sobre los corales. Y sí, alguien preguntaba ahorita que los cubría los pólipos. Efectivamente, alguno de esas sustancias agrega otras partículas de sedimento que están y cuando caen forman como una micro capa que cubre los pólipos de coral, los sofoca y les genera estrés y por eso mencionábamos nosotros, entre otros procesos que hay, generan ese blanqueamiento coralino, esa condición de estrés que resulta en el blanqueamiento coralino, ¿sí? Qué bueno ver a Atlántida Buceo y a Elizabeth García aquí conectados. También he visto familia nuestra y pacientes míos. Sí, Hola, sí, qué bueno, gracias por acompañarnos en este momento. Entonces, para concluir en este proceso, sí, nos tenemos que cuidar, hay que escoger bien el protector solar. Mi recomendación en este momento, esa es una buena pregunta. Sí. Listo, no son solo los protectores solares. ¿Qué otros elementos? Bueno, resulta exactamente, es que no solamente estos componentes de los que hemos hablado, oxibenzona, octinoxato, están en los protectores solares, también están en los cosméticos, entonces sobre todo en las cremas que usamos las mujeres, sí, están ahí porque ellos son fotoestabilizadores, entonces en muchos productos cosméticos están en fragancias, en los champús, en los plásticos, entonces esto es una, digamos, contaminación, por decirlo así, que se añade más a todo este problema. Entonces, definitivamente no, el problema no son solo los protectores solares. 2 aspectos también para terminar acá, y es los términos de bioacumulación y la diversidad de especies, ¿sí? Y es que puede que los corales en su momento no se ven afectados, pero a la medida que se ven expuestos constantemente al mismo químico, empiezan a acumular hasta que la concentración de ese químico en ellos se vuelve nociva para su salud. Ese es uno de los problemas. Vamos entonces ahora, para terminar, ¿sí? Antes de contenido nuestro, luego procedemos con ustedes a unas preguntas, por si quieren y aquí eran las recomendaciones, Claudia, que yo quería hacer. Y este es el método que para mí me funciona más. Yo no utilizo protectores solares y seguramente será una de las condiciones por las cuales ya no parezco de 18 como hace 20 años. Bueno, ¿sí? Pero son las recomendaciones. Digamos ¿cierto? que, claro, o sea, la necesidad de protegerse, no hay ninguna duda ante ella. Listo, es básicamente poder llegar a juntar las dos corrientes, por decirlo así. Bueno, lo más importante para todos es tratar de evitar exponerse
en las horas de mayor radiación, y eso es entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, algunos otros dicen hasta las 4 de la tarde. Es súper importante. Bueno, de pronto ustedes están bajo el agua en ese momento, pero, no, pero digamos, igual nos da el sol, claro. Cuando las aguas en San Andrés, en Providencia y en otras zonas son claras, igual se Entonces, quema uno. digamos, podemos cambiar hábitos, entonces podemos salir a bucear antes de las 10, después de las 4 de la tarde, no sé si se pueda, pero digamos es buscar alternativas, buscar la sombra en ese momento. Lo otro es, ustedes tienen unos trajes buenísimos y para la gente que va a la playa es usar ropa con protecciones, súper bueno, o sea, manga larga, pantalón, usar sombrero, sombrero que quede a 15 centímetros, porque por ejemplo los hombres, por ejemplo mi hermano no tiene pelo que lo proteja de la radiación. Y es tricóloga y no ha podido hacer nada al respecto. No, señor, porque es que él no va a mi consulta. Y hay que cuidar las orejas también, entonces sombrero, pero no la gorrita normal, sino sombrero de ala ancha, por decirlo así, gafas que tengan protección solar. Podemos complementar, digamos, el protector solar con protectores orales. No, digamos, son complementarios, no lo reemplazan, pero es una buena alternativa. Y lo que yo, obviamente, por supuesto, recomiendo el protector solar, pero con los componentes de los cuales hemos hablado, óxido de zinc y dióxido de titanio. Perfecto. Sin embargo, y aquí es donde está la negociación, hay evidencia que el óxido de zinc y el óxido de titanio también pueden generar blanqueamiento o deformidad en las larvas. Entonces, mi sugerencia es utilicen todas esas barreras físicas para el sol y cuando se vayan al supermercado a escoger un filtro solar, asegúrense que no tengan ninguno de esos o cualquiera. O aún mejor todavía, pueden escribirle a Pele Capelli, está en Instagram y le preguntan si este se puede o no se puede y a nosotros también nos pueden preguntar. A mí se me olvidó una cosa y es que los laboratorios están en la obligación de poner en las etiquetas todos los ingredientes. Uno le da pereza, pero uno debería leer ingredientes activos y los no activos también. Y para saber pues uno que se está aplicando, sobre todo cuando va a ir al mar, ¿no? O al río o a un lago, etcétera. Entonces eso es súper importante. Entonces, finalmente, protegerse bien con barreras físicas y escoger bien. Para los buzos, recuerden que nosotros utilizamos también lo que llamamos el buff, que es esa como bufandita o balaclava que utilizamos normalmente. Con esa podemos bucear normalmente y eso nos ponemos la mascarita y la balaclava totalmente. Es que me acordé de algo buenísimo, porque las asiáticas son las, al menos las mujeres son las que tienen las pieles más lindas y básicamente hay una moda que es el face skinny y usan, es como me imagino que es como lo que tú estás diciendo, pero ellas incluso se tapan como un pasamontañas, digamos. Sí. Tienen las pieles más lindas, entonces fíjense que es protegerse, es buscar alternativas, es llegar a consensos, es trabajar de la mano. Aquí uno no puede ser categórico porque resulta que todo es un equilibrio. Sí, hay un riesgo para nosotros, pero también hay un riesgo para los animales. Y aquí la pauta publicitaria, si ustedes ingresan a Corales de Paz, van a ver que tenemos una gorra, ¿sí?, que es a prueba de agua. Muchos de nosotros, de nuestros buzos con propósito, la utilizamos para bucear, porque cuando estamos buceando, como te decía, los rayos del sol entran igual, nos afectan también. Entonces nos verán bajo el agua algunas veces con nuestra gorrita azul o verde de buceo con propósito a prueba de agua, que les recomiendo en serio que adquieran también. Vamos ahora a proceder a resolver unas preguntas. Antes de eso yo quiero dejar un mensaje bastante claro y es: evitando utilizar bloqueadores solares sin oxibenzona, no vamos a salvar los corales. O sea, esa no es la estrategia definitiva para salvar los arrecifes de coral. Eso hay que decirlo. Hay problemas mucho más grandes que están enfrentando los arrecifes de coral: la sobrepesca, la contaminación, el cambio climático, el mal uso de turismo y demás. Entonces, no lo vamos definitivamente a salvar escogiendo unos mejores bloqueadores solares. Pero el consumo responsable, el elegir bien, elimina una de las causas o de las amenazas de los arrecifes de coral. Una menos que los corales se tienen que preocupar de. Entonces, además, Fanor, yo pienso que es una relativamente sencilla, o sea, es cambiar hábitos, es acomodarnos y digamos que esto es más fácil de hacer que otras prácticas que igual hacen daño o más daño, no sé, pero más difíciles de quitar. Entonces,
fíjese que esto es como poner de Así nuestra es, parte, es así cambios es. de hábitos. Hasta que no cambiemos nuestros hábitos en general y podemos empezar eligiendo unos buenos bloqueadores solares, los arrecifes de coral no tienen una buena oportunidad para recuperarse o adaptarse al cambio climático. Eso es importante decirlo y quiero que lo sepan ustedes. Vamos a ver entonces qué preguntas tenían. Aquí veo que hay una pregunta que nos hicieron, vamos a ver. Dice, ¿cuáles son las marcas de protectores amigables con los corales? Yo creo que tú ya respondiste eso y dijiste que no, pero ¿quieres agregar algo ahí? No, pues básicamente es recomendarles, digamos, los filtros que están bien. No les voy a hablar, no les puedo hablar de laboratorios, digamos, pues por temas publicitarios, pero hay laboratorios grandes, digamos, de Francia, el de España, que ustedes ya sabrán cuáles son, que se encargan de investigar eso, todo esto e ir adelante en el tema, o sea, no se han quedado atrás, han ido evolucionando, entonces son seguros. Y hay otras marcas, que creo que por ahí lo dijo alguien, que han salido naturales. ¿Tú conoces alguna en Colombia? Sí, ahí va la siguiente pregunta que nos hace Gunslinger. ¿Sí? ¿Y cómo hacer para que los locales tengan más bloqueadores sin oxibenzona? Yo conozco de dos marcas en Colombia, Bajura Natural y Biocean, dos organizaciones o compañías colombianas que se han tomado el tiempo de desarrollar productos sin oxibenzona. Pero la elección de un protector solar, digamos, de uso diario, depende de muchos factores. Depende de qué tipo de piel tengas, que si es grasa, que si es seca, hay que elegir el vehículo, o sea, son muchas cosas, entonces realmente como que decirles marcas tú, o sea, porque no podemos generalizar. Lo que sí les podemos decir es busquen estos componentes que aparentemente son los menos dañinos y para los humanos son seguros. Eso sí lo podemos hacer. ¿Me recuerdas cuáles son? Que me preguntan acá, ¿cuáles protectores solares nos recomiendas? Óxido de zinc y dióxido de titanio. O sea, que tengan esos componentes. Que tengan esos componentes. Exactamente, busquen esos. No los otros, ni oxibenzona, ni oticrilene, ni octizanato, ni ninguno de esos que vieron que publicamos en este momento. Esto en términos de impacto ambiental, ¿no? Sí, sí. De estar en estas condiciones, digamos, de ir a la playa o ir a bucear o todo esto. Pero para el uso diario, pues habría que mirar. Definitivamente, el que sí podemos decir que no es oxibenzona y octinoxano. Eso definitivamente. Para concluir ahí, si me preguntas, ¿cuáles protectores solares nos recomiendas? Cualquier marca de la cual tú vayas a la tienda, veas la tabla integral de ingredientes y diga que no tiene oxibenzona, y cualquiera de los sinónimos que también está publicado benzofenona, ¿no? Benzofenona, de la que buscarlo así a veces. Pero igual, todos los sinónimos posibles los va a quedar en el post que vamos a hacer después de esto. Y hay otra última pregunta que tenemos acá. ¿Tienes algunos ejemplos de bloqueadores que sean saludables y de fácil alcance para las personas? Creo que ya de una u otra forma respondimos al respecto. Y estos de los que tú hablas, que son locales, creo que son muy asequibles para las Exactamente, personas, ¿no? sí, porque sé de otros compañeros que trabajaron conmigo de Australia, que tienen marcas también que están en el proceso, biólogos también y personas comprometidas con la restauración coralina, que fue como los conocí, y han sacado al mercado sus propios productos que pueden encontrar también en el feed de Coral de Paz. ¿Alguien más que quiera hacer algunas preguntas que tengan ustedes? Saludo a J.A. Orozco, Bajura Natural se nos conectó, qué bien, a Saber Aprender, a Jasmine, Jessica, Alejandro, a Even Gruch y Don Malú, muchas gracias por conectarse. Por a Juan ahí David. Está María Mercedes también. También María Mercedes, muchas gracias por conectarse, la familia ahí, que bien, siempre apoyándonos. Verónica también. Verónica, qué bueno. A todos ustedes, en serio, muchas gracias por conectarse. ¿Algo más que quieras para terminar? ¿Alguno de ustedes de pronto tiene alguna pregunta que quieran hacer? ¿No? Hola, bueno. Es una paciente mía. Muchas gracias. Bueno. No, básicamente lo que hemos dicho, esto es cambios de hábitos, entender que hay una necesidad creciente para protegernos del sol, eso es definitivo, pero también tenemos que mirar el impacto medioambiental. Entonces debemos llegar a acuerdos y a cambiar las prácticas, digamos, que tenemos cuando vamos al mar o a la playa o alguna de estas cosas. Bien.
quiero terminar entonces con un mensaje de saludo. Veo amigos de Panamá, de Canadá, hasta de Malasia se conectaron ahí. Muchas gracias. Solo quiero terminar con una nota, y es retomando un poquito acá. Para responder a la pregunta, ¿cómo nos protegemos nosotros? Y a la vez, ¿cómo podemos proteger nosotros? ¿Cora les podría suministrar a sus buzos el protector solar y ponerlo como requisito? Esa es una muy buena pregunta. Me pararon ahí la idea que les iba a decir, la idea concluyente. Don Maluf nos pregunta que si nosotros podíamos suministrar ese protector solar a los buzos y ponerlo como requisito. Eso lo hemos venido haciendo. De hecho, en cada una de las expediciones Reef Check que hemos realizado nosotros les entregamos a los buzos que nos han acompañado en casi todas las ocasiones, gracias al apoyo que hemos tenido de las dos empresas que mencionamos aquí en Colombia, y les hemos dado ese protector solar sin oxibenzona y sin otros productos químicos dañinos, tanto para la piel como para los animales. Entonces, esa es una de las estrategias que tenemos nosotros para fomentar ese consumo responsable y hablar y hacer lo que hablamos más bien. Entonces, para terminar, quiero agradecerles en serio que nos hayan acompañado en este sábado. Ha sido 45 minutos, yo creo que muy enriquecedores, y el mensaje que quiero desearles a ustedes en esta serie que vengo haciendo, que empecé desde el fin de semana pasado, y que cada 8 días vamos a tener sobre buceo responsable, sobre consumo responsable, que es la filosofía de Coral de Paz y Buceo con Propósito, es que no hay una sola forma de proteger los arrecifes de coral, de ayudar a los corales para que nos sigan ayudando a nosotros. No hay una sola forma. Hay muchas maneras de ayudar a los arrecifes de coral. Y todo empieza desde nosotros. Empieza desde que hagamos una buena elección desde casa, y como vieron ustedes, desde cuando se levantan a maquillarse o a protegerse, pueden ustedes empezar a elegir bien y así salvar y proteger los arrecifes de coral. Entonces la tarea empieza desde casa. Mira que acá alguien está diciendo algo muy importante. Los cambios de hábitos también para el uso diario en las ciudades, ya que todo llega al mar. Lo que les decía ahora, ¿sí? Nos levantamos y nos ponemos el bloqueador solar, ¿sí? Y sudamos y demás, llueve o lo que sea, o cuando nos duchamos, eso cae nuevamente a la cañería y demás, y va a dar lastimosamente a los ríos y de los ríos al mar. Esa es la forma como llega. Así que Daniel, tienes toda la razón, y esa es la forma, como les digo yo, que desde casa podemos nosotros reducir el uso de estos ingredientes o de estos cosméticos que nos generan daño a nosotros, pero también le generan daño al medio ambiente. Sí, porque les quería decir una cosa que tal vez no les había dicho. Estamos hablando de oxibenzona sobre todo, ¿no? Es que se ha demostrado en humanos que producen muchas dermatitis alérgicas, o sea, dermatitis de contacto alérgicas, que son básicamente alergias. Entonces, por eso hemos ido saliendo de ese filtro. Entonces, el mensaje mío es: sí hay que protegerse, buscar los componentes que son seguros para nosotros, pero también no tienen tanto impacto en el medio ambiente, en este caso en los arrecifes de coral. No compren todo lo que ven en el mercado, ya saben muy bien, o traté de explicarles cómo elegir un buen protector solar y lo que hablamos, cambios de hábitos y llegar a consensos, digamos. Así es. Entonces llegamos a consenso, ¿sí? Elegir bien para protegernos y proteger a los arrecifes de coral. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias.